cosas en las cuales nos beneficia perdonar es que nos libera de emociones negativas que están vinculadas con el rencor y la venganza. Cuando tú no perdonas, inmediatamente comienzas a sentir un conglomerado de emociones como la ira, como la tristeza, como el temor, porque tienes miedo de que otra vez te dañen de esa forma o de otra manera. Y entonces no te sientes cómodo, pero cuando tú perdonas, recibes el beneficio de que te liberas de esas emociones negativas que estaban vinculadas al resentimiento. Mis amados, de algún modo todos nosotros hemos sido heridos en alguna situación, en algún momento, pero lo más difícil de todo no es que hayamos sido heridos, sino que en algunas ocasiones hemos sido heridos por personas que nosotros amamos, personas muy cercanas a nuestro corazón, familiares, quizás nuestros padres, quizás un hermano, un tío, personas que nosotros jamás imaginamos que nos iban a hacer daño, porque tal vez lo esperamos de particulares o de personas que no son tan cercanas. Y dicen por ahí que nuestros familiares son las personas que nos traen la más grande dicha, pero del mismo modo son las personas que pueden traer el más grande dolor a nuestro corazón. Pero nosotros no somos los únicos que hemos sido dañados, sino que en la Biblia podemos encontrar casos donde hubieron personas que fueron maltratadas, que fueron dañadas por otros que ellos jamás imaginaron. Ese caso, uno de esos casos, nosotros podemos encontrarlo en el libro de Génesis, el capítulo 37, los versos 18 al 28, donde nos habla de un personaje que fue traicionado y que fue herido por sus hermanos. Estoy hablando específicamente de José. De hecho, algunos de sus hermanos estuvieron dispuestos a darle muerte. Sin embargo, el Señor no lo permitió, pero ellos terminaron vendiéndole a unos mercaderes. Es decir, José esperaba de sus hermanos protección, esperaba cuidado, esperaba amor, pero recibió todo lo contrario. Recibió una herida que probablemente tomó años en sanar. Y de no haber estado él tan apegado al Señor, quizás nunca hubiera sanado. Pero es bueno que nosotros comprendamos que de cualquier forma en que venga el daño, no siempre va a ser fácil perdonar. Es decir, no importa cómo venga, ni de quién venga. A algunos se les hace más difícil perdonar y a otros se les hace todavía más difícil pedir perdón. Pero, ¿qué es pedir perdón? ¿Qué es perdonar? Perdonar simplemente significa que nosotros nos despojemos del resentimiento y de los malos deseos hacia una persona. Diciéndolo en palabras más simples, hablamos de dejar ir. Pero, ¿qué significa pedir perdón? Significa que nosotros hemos reconocido que hemos actuado mal, que le hemos faltado a otra persona y que tenemos la humildad suficiente como para nosotros reconocerlo e ir donde esa persona y decirles que sabemos que hemos actuado mal y que necesitamos ser perdonados. Miren, cuando nosotros no perdonamos, inmediatamente comienza a crearse en nosotros el resentimiento, comienza a aflorar, pero el resentimiento a su vez da cabida a la venganza. Y cuando nosotros tratamos de vengarnos, cuando nosotros albergamos en nuestro corazón el resentimiento, terminamos siendo más dañados que la persona que originalmente nos hizo daño. Y con esto quiero hacerles una ilustración que es muy conocida acerca de una serpiente y de un serrucho. Te cuenta que en una ocasión una serpiente entró a una carpintería y cuando iba arrastrando se vio algunas herramientas y fue a pasar por encima del serrucho. Y cuando lo hizo, inmediatamente sintió como su piel era cortada. Entonces la serpiente se llenó de rabia, se llenó de un gran enojo y dijo, bueno, mira cómo él me cortó, pues yo ahora mismo le voy a provocar el mismo dolor que él me provocó para que él vea si es bueno lo que él me hizo. Él va a sufrir tanto como yo.
Entonces la serpiente mordió al serrucho. ¿Pero qué pasó? Que terminó cortándosele la boca. Pero cuando esto sucedió, ella estaba tan enceguecida en su dolor, en su rabia, en su amargura, que ella no se dio cuenta que se estaba haciendo daño a sí misma, sino que decidió que ahora el daño que le iba a hacer al serrucho iba a ser todavía más grande, para que él supiera lo que ella había sufrido, para que él pagara por ese sufrimiento que le había causado. Finalmente la serpiente se enrolló a lo largo de todo el serrucho buscando asfixiarlo y su piel terminó completamente cortada. Entonces, esta ilustración nos deja un gran mensaje, y es que cuando nosotros recibimos un mal y tratamos de pagar con la misma moneda o de causar a la otra persona el mismo daño que hemos recibido, pues a fin de cuentas somos nosotros los que terminamos siendo heridos. Quizás esa persona nos ofendió y no se dio cuenta. Quizás esa persona sí se dio cuenta, pero lo pasó por alto, no le importó y no lo tiene en cuenta. Pero nosotros nos estamos conectando con esa persona directamente porque le llevamos diariamente en nuestros pensamientos por medio del dolor. Es decir, que estamos siendo esclavizados por esa persona a quien probablemente queremos tener lejos, pero la tenemos más cerca que a los que no nos han hecho daño, porque día a día les tenemos en nuestros corazones. Miren, se ha comprobado que el no perdonar afecta directamente a nuestras emociones, a nuestra espiritualidad y a nuestros órganos. Es decir, nuestra salud se ve afectada completamente cuando nosotros no perdonamos. Por eso vemos que muchísimas personas van y se hacen estudios y profundizan y andan de especialista en especialista, van donde un médico, luego donde otro, y no se le descubre ninguna situación. Pero es porque se trata de algo que está afectando sus emociones y por ende está afectando su salud física. De hecho, cuando no perdonamos, podemos llegar a sufrir enfermedades estomacales, coronarias, afecta en la calidad de nuestro sueño. Ahí viene el insomnio, entre otras cosas. Por eso, cuando nosotros no podemos perdonar o no decidimos perdonar, no logramos sentir paz. De hecho, en ocasiones nos sentimos culpables. Y ustedes dirán, pero ¿cómo yo me puedo sentir culpable si yo no fui el que dañé a la persona? Pues cuando tú no perdonas y estás lleno de rencor y resentimiento, pues terminas deseando vengarte y finalmente deseas para esa persona el mismo dolor o un dolor mayor que el que te causó. Entonces, por eso te sientes culpable, porque sabes que no estás siendo diferente a la persona que te causó daño, estás siendo igual o incluso peor. También cuando no perdonas, vives angustiado, vives lleno de amargura. Cuando no perdonas, ese rencor te mantiene preso en el pasado y no permite que tú avances. Promueve la venganza. Siempre estás atrapado en el mismo círculo y no logras salir de él. Cuando tú no perdonas, sientes mucho dolor cada vez que recuerdas lo que te han hecho. También cuando tú no perdonas, sientes que hay una barrera en tu relación con Dios. De hecho, puede ser que tú sientas que Dios ya no te habla, pero no es que Dios no te habla, es que tú estás tan adentrado en tu dolor, estás pasando tanto tiempo pensando en la forma en que te dañaron o en la forma en que puedes vengarte, que no estás atento a la voz del Señor. En otras ocasiones, sí, fuiste tú quien cometió la falta y lo has reconocido. Vas donde la persona a la cual le faltaste y le pides perdón y luego vas donde Dios, donde el Señor en oración y también confiesas tu pecado. Le pides perdón, pero no sientes que recibes ese perdón. Déjame decirte que si ese es tu caso, no es que el Señor no te ha perdonado, porque inmediatamente tú reconoces tu falta. Tú vas donde Él la confiesas y te arrepientes, inmediatamente Él echa ese pecado al fondo del mar.
Él olvida lo que tú has cometido, su perdón es instantáneo. Lo que pasa es que tienes tú que perdonarte. Él está dispuesto a otorgarte su perdón, pero tú tienes que darte cuenta que eres un ser humano y que todos los seres humanos nos equivocamos. Tú no vas a ser el primero ni vas a ser el último. Así como tú fallaste, otros también fallan. Pero ahora tú tienes la oportunidad de aprender de tu error, de salir enriquecido. Por eso es necesario que tú también te perdones. Cuando nosotros perdonamos, obtenemos grandes beneficios, así como yo les mencioné, en lo que nos sucede cuando no perdonamos, pues también hay cosas positivas cuando hacemos lo contrario. Y una de ellas es que se reduce el estrés, la ansiedad, se disminuyen los síntomas de depresión, porque cuando nosotros tenemos una persona siempre en nuestro corazón y estamos pendientes de causarle mal o con esa tristeza, con ese dolor, pues comenzamos a sentirnos ansiosos y tristes y esto nos lleva a situaciones más difíciles en nuestra vida emocional. También podemos fomentar relaciones más saludables. ¿Pero por qué razón? O sea, ¿cómo si yo perdono, eso me va a beneficiar con relaciones más saludables? Pues simple, cuando alguien te falla y tú no le has perdonado, pues en algún momento tu corazón se cierra, o sea, no le das entrada a otras personas en tu vida. Puede ser que una persona desee ser tu amiga, tu amigo, pero tú le alejes porque tienes miedo que te dañen. Es un mecanismo de defensa. Y quién sabe si te estás perdiendo de darle la oportunidad a una persona que va a sumar muchísimo en tu vida, que te va a enriquecer, que te va a brindar muchísimas alegrías. Pero cuando tú decides perdonar a quien te ha dañado, pues entonces tu corazón está abierto a recibir a las demás personas y por ende tus relaciones se tornan más saludables. También cuando tú perdonas instantáneamente, si has estado sintiendo malestares físicos que están relacionados con el rencor, pues puedes estar seguro de que se van a disminuir o que van a desaparecer completamente. Otra de las cosas en las cuales nos beneficia perdonar es que nos libera de emociones negativas que están vinculadas con el rencor y la venganza. Cuando tú no perdonas, inmediatamente comienzas a sentir un conglomerado de emociones como la ira, como la tristeza, como el temor, porque tienes miedo de que otra vez te dañen de esa forma o de otra manera. Y entonces no te sientes cómodo, pero cuando tú perdonas, recibes el beneficio de que te liberas de esas emociones negativas que estaban vinculadas al resentimiento. También disminuye la sensación de fatiga, porque aunque te parezca difícil de entender, cuando tú no perdonas, pues esto afecta a tu cuerpo de un modo que tú no puedes imaginar, porque hay una conexión increíble entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Además, la calidad de tu sueño mejora porque ya tú estás en paz contigo mismo, con los demás y por sobre todo con Dios. También aumenta la sensación de felicidad y la capacidad para tú disfrutar porque ya tú eres libre. Ya no estás pensando todo el tiempo en esa persona que te causó daño. Favorece también tu inteligencia emocional porque te ayuda a comprender tus emociones y al mismo tiempo te ayuda a desarrollar empatía. Pero, ¿cómo es que tú puedes desarrollar empatía y cómo es que tú puedes mejorar tu inteligencia emocional? Bueno, cuando alguien te hace un daño, como ya he estado mencionando, tú pasas por un sinnúmero o en ti se presentan un sinnúmero de emociones y ya cuando tú estás en el proceso de perdonar, porque esto toma tiempo, no es de la noche a la mañana, tú comienzas a darte cuenta, mira, yo me sentía atemorizada porque tenía que esta persona pudiera dañarme más o que viniera otro y también me hiciera mal. Pero al mismo tiempo yo me sentía irada porque no esperaba esto, porque lo que me hicieron fue muy doloroso, me sentía triste porque esperaba que esa persona me protegiera, pero hizo todo lo contrario, maltrató mi corazón. Entonces, una vez para llegar a ese proceso, tú tienes que analizar todas estas cosas y esto te lleva a comprender tus emociones y cuando logras perdonar, entonces tienes una mayor capacidad para ser empático tanto con esa persona que te dañó como con otras personas a tu alrededor. Y lo más importante de todo es que cuando tú perdonas, fortaleces tu relación con el Señor. Al inicio yo les mencionaba acerca del personaje que fue vendido por sus hermanos, José, el hijo de Jacob.
Pero finalmente en Génesis capítulo 45, el verso 15, se nos revela que José de una manera maravillosa perdonó a sus hermanos y cuando ellos se sintieron perdonados, cuando ellos supieron que habían sido perdonados, recuperaron el control sobre sus emociones. Desapareció el dolor, desapareció la culpabilidad que ellos habían arrastrado porque durante años ellos habían visto las consecuencias de su error. Y es que muchas veces nosotros queremos que las personas vean que lo que han hecho está mal. Queremos por nuestra propia cuenta que ellos se den cuenta de lo mal que han actuado. Sin embargo, a veces el tiempo es el mejor consejero. El tiempo es el que evidencia lo que hemos hecho mal. A veces el silencio hace que las personas comprendan cuando han actuado mal y las mismas circunstancias que tienen que enfrentar como consecuencia de la forma en que han actuado es lo que les hace comprender. Y eso había pasado con los hermanos de José. Ellos arrastraban una gran culpa por lo que le habían hecho. Imagino que ellos recordaban cuando le habían echado en esa cisterna, cuando habían comentado acerca de matarle, cuando habían ahí pensado en venderle a esa caravana de personas de otro lugar, específicamente ismaelitas. Y ellos no habían tenido felicidad. Obviamente habían tenido que seguir con sus vidas, ellos le daban por muerto, pero no tenían tranquilidad. Quizás tenían pesadillas, quizás sufrían de insomnio. Nosotros no sabemos, son suposiciones. Pero finalmente cuando ellos recibieron ese perdón que pensaron que nunca iban a recibir, la culpabilidad desapareció, recuperaron el control de sus emociones, pero ¿saben qué fue lo mejor? Que ambas partes obtuvieron libertad y paz. Génesis capítulo 48, verso 15 nos dice que Jacob recibió una bendición. Cuando él perdonó a sus hermanos, él envió a buscar a su padre y ya su padre estaba muy mayor. Sin embargo, él bendijo a su hijo. Y sabemos que las bendiciones que daban los personajes de la Biblia, esos patriarcas, eran bendiciones directas del Señor. Tenían un significado muy grande. Y todo eso vino como consecuencia de que José había permitido al Señor obrar en su corazón para perdonar a sus hermanos. Y saben que muchas personas tienen la idea equivocada de que perdonar significa que yo tengo que andar para donde quiera con esa persona que me ofendió y que yo decidí perdonar. Otros piensan que perdonar significa que yo voy a olvidar. Y no es eso. Perdonar no significa que de ahora en adelante tienes que ser súper amigo de esa persona que te causó daño, que ahora tú tienes que invitarle a tu casa, que tú tienes que ir de allá para acá con él. No, no necesariamente significa que tienen que ser mejores amigos, ni siquiera significa que tienen que ser cercanos. Significa que cuando tú le veas caminar por la acera, tú no vas a cruzar la calle porque le guardas rencor. Significa que si tú ves a esa persona pasando por una necesidad, tú vas a extenderle tu mano. Tampoco significa, como mencioné, que tú vas a olvidar porque tú eres un ser humano. Es imposible que tú puedas olvidar lo que ha sucedido a través de tu vida. No necesariamente en los hechos negativos, todo lo positivo tú lo vas a recordar. También vas a recordar cosas que no te han favorecido, porque a menos que tengas una dificultad de la memoria, eso no va a suceder, porque el único que tiene la capacidad de olvidar es Dios. Ahora, significa que cuando tú recuerdes ese hecho que te causó mal, donde fuiste herido, no vas a sentir ningún dolor. Ya no vas a recordarlo con resentimiento. Ya no vas a sentir tu corazón adolorido. Ya tu corazón no va a palpitar fuertemente cuando tú veas a esa persona, porque tú has entendido que falló y le has otorgado el perdón. Pero ¿qué puedes tú hacer para perdonar? Son muchas las cosas que nosotros podemos hacer. Es un proceso, como les he dicho, toma tiempo. Sin embargo, si nosotros estamos dispuestos
a otorgar el perdón, podemos lograrlo. También cuando nosotros hemos fallado, aunque sea difícil, podemos lograr pedir perdón a la persona que hemos ofendido. Lo primero que debes hacer para perdonar es aceptar que tú te sientes herido, que te sientes abrumado, que quizás estás lleno de ira, de rencor. Y cuando tú has aceptado lo que sientes en tu corazón, entonces puedes pasar al siguiente punto y es pedirle a Dios que sane cada una de tus heridas. Y créeme que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él está dispuesto a darte su perdón. Él está dispuesto también a sanar todo lo que hay en ti. Lo siguiente que debes hacer es recurrir a la Biblia para buscar sus consejos. Y algunos de los versos que yo recomiendo siempre son, por ejemplo, Mateo capítulo 6, los versos 14 y 15, donde el mismo Jesús nos habla acerca de que nosotros debemos perdonar para poder recibir el perdón de Dios. También la oración modelo nos dice, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. El segundo verso en el cual tú puedes apoyarte buscando dirección de Dios es Mateo capítulo 18, los versos 21 y 22, donde Jesús habla del perdón ilimitado. Aquí uno de los discípulos, Pedro, le preguntaba cuántas veces debía perdonar y él le decía 70 veces 7, pero no es que tú vas a multiplicar y lo que te dé, eso es lo que vas a perdonar. Jesús está hablando del perdón ilimitado, el perdón que tú debes ofrecer a las personas. El tercer verso que te recomiendo es Efesios capítulo 4, verso 32, que hace un llamado a nosotros ser compasivos y perdonar a los demás. La siguiente recomendación es que tú te pongas en el lugar de la persona que te causó mal, no para que lo justifiques, sino para que comprendas que probablemente detrás de ese victimario existe una víctima. Quizás esa persona no ha dado más de lo que recibió, o sea, quizás esa persona solo te ha dado lo que recibió y no conoce otra cosa. Sin embargo, si tú le ofreces tu perdón, tú le estás presentando la otra cara de la moneda. Quizás algo que él nunca recibió ni le enseñaron. Su corazón de algún modo será impresionado cuando él diga, oye, yo le hice daño, sin embargo, mira cómo está recibiéndome, mira cómo esa persona me ha perdonado, mira cómo no me es indiferente, mira cómo está dispuesto a hacerme el bien. Lo siguiente que debes hacer es recordar que tú también has fallado y que has sido perdonado. Una y otra vez tú has fallado. Todos los días tú fallas. Sin embargo, el Señor está dispuesto a perdonarte, pero más grande es que Dios envió a su único hijo a morir por ti, para que tú fueras limpio, para que tú tuvieras una nueva oportunidad. Y con su muerte Él se llevó todas tus faltas. Incluso oró por ti cuando estuvo en la tierra, sin que tú todavía estuvieras nacido, porque tú le importabas y porque Él estaba dispuesto a perdonar cada una de tus ofensas si tú ibas a Él pidiéndole su perdón. Lo otro que te recomiendo es que si tú consideras necesario, converses con la persona que te hirió o tú lo escribas para que puedas desahogarte, para que puedas expresar por medio de eso que has escrito cómo te sientes. A veces nosotros tratamos de guardar en nuestro corazón el daño y no confrontamos a la persona que nos hizo mal, pero tú puedes hacerlo sin actuar de forma impulsiva, sino actuando con humildad, pero para eso antes debes de haber analizado cómo vas a actuar, debes de haberte puesto en manos del Señor. Finalmente, si sientes que no puedes perdonar, si no lo has logrado, en conjunto con la oración, te recomiendo que busques ayuda profesional, porque a través de una persona capacitada, que puede ser un instrumento de Dios para tu vida, puedes recibir las herramientas necesarias como para liberarte de ese dolor que te han hecho. Quiero dejarte con este pensamiento que se encuentra en Filipenses 4:13. Cuando sientas que es difícil pedir perdón o perdonar, recuerda que todo lo puedes en Cristo porque Él es tu fortaleza. Que Dios les bendiga. Para mí ha sido más que un placer compartir con ustedes la palabra del Señor
y enseñarles acerca del perdón y cómo este nos afecta en todo el sentido de la palabra. Mil bendiciones.